teórica, por eso vamos a volver a la presentación de PowerPoint para un poco entender y manejar el concepto y a partir del miércoles y viernes hacer ejercicio. Hoy vamos a tocar un tema importante que se llama elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad, nos referimos básicamente en el ámbito económico a la relación entre dos variables y su efecto del cambio de una de ellas en la otra. Es decir, la elasticidad viene a ser algebraicamente, ¿no?, los cambios que sufre una variable dependiente como consecuencia del cambio que experimenta una variable independiente. En este caso vamos a hablar de la demanda. Imagínense la demanda como una expresión de una ecuación. Ustedes saben que cuando se representa la demanda a través de una función, en este caso de una ecuación, se la representa a través de varias variables, donde la demanda depende de un conjunto de variables. Entonces, el cambio de alguna de esas variables puede provocar cambios en la cantidad demandada de un bien o de un servicio. Ahora, los cambios en el ámbito de la elasticidad generalmente son cambios porcentuales, cambios en términos relativos, cambios en términos proporcionales. Es decir, algebraicamente, cuando hablamos de la relación de dos variables, estas variables pueden tener una relación directa o indirecta, como hemos visto en el caso de la demanda y la oferta. Pero en el caso de la demanda hay una relación inversa, generalmente con el precio, y no así con las demás variables que lo hemos analizado también. Como por ejemplo, cuando hablamos de los desplazamientos de la curva de demanda, hablamos que la curva de demanda se desplazaba como consecuencia de la acción de una variable diferente al precio, ingreso, gusto del consumidor, precio de los bienes sustitutos, etc. El cambio en esas variables provocaba desplazamiento de la curva de demanda. Y los cambios en el precio provocaban cambios sobre la curva de demanda, no desplazamiento. Los cambios en el precio de un bien o de un servicio provocaban cambios sobre la misma curva de demanda y no desplazamiento. En consecuencia, cuando se estudia la elasticidad, se estudia básicamente para poder medir el impacto que provoca los cambios en una variable respecto a otra. En este caso, los cambios en una variable dependiente como consecuencia de una variable independiente. ¿Y para qué se hace este ejercicio? Un poco para medir los impactos que van a tener, por ejemplo, en la demanda de un producto, en la demanda de un servicio, ¿no? El impacto proporcional o en términos relativos, los cambios que se den en el caso del precio de un bien o de un servicio. Por ejemplo, si se incrementara el precio de las computadoras en 10%, ¿cuánto será el efecto que va a provocar en la cantidad demandada? ¿Será la misma proporción? ¿Será diferente? ¿No? O cuando se cambia el ingreso del consumidor en 5%, ¿de qué manera afectará la demanda de hardware, de software, luego la demanda de alimentos, la demanda de ropa, de textiles, etcétera? Entonces, lo que se quiere básicamente con el concepto de elasticidad, que es muy utilizado y es una herramienta bastante práctica, no solamente en la actividad de intercambio comercial en el mercado, sino también en actividades del comercio internacional, cuando medimos el grado de sensibilidad del tipo de cambio de la moneda de bolivianos respecto al dólar. Cuán sensible es, si es sensible o no es sensible, y su efecto obviamente en la actividad económica. Sin embargo, la elasticidad es una herramienta bastante práctica y útil para poder tomar decisiones en el seno de una empresa, respecto básicamente hasta qué punto es conveniente bajar el precio o subir el precio para aumentar el ingreso.
Lo que en última instancia se trata de evaluar es el grado de sensibilidad que va a tener la cantidad demandada de un bien o servicio frente no a los efectos que puede provocar en el ingreso de una empresa. Entonces, desde ese punto de vista, la elasticidad es una herramienta práctica y muy útil y van a ver muy sencilla para poder utilizar en las decisiones que va a tomar una empresa respecto a los precios, si aumentar o disminuir, y ver el efecto básicamente en el ingreso que va a obtener una empresa. Para ello voy a compartir pantalla para ver precisamente una primera imagen. Seguramente ya están observando la presentación. ¿Me confirman si ya ven la presentación? Sí, ya se ve. Ya se puede ver, ingeniero. Gracias. Vamos a empezar con esta imagen. Una imagen de una venta. Imagínense una venta. No voy a entrar todavía en definir qué es la elasticidad, pero simplemente quiero que observen el comportamiento de este individuo en estos dos escenarios. En un lugar existe un producto, vamos a llamarle Coca-Cola, ¿no? Para no hacerle propaganda a la Coca-Cola, acá dicen cola solamente, ¿no? A un boliviano, y aquí cola 3. Aquí en la primera imagen, este señor sale disparando de la venta porque ve que estos precios no son los convenientes, ¿sí? En cambio, en esta otra, se puede ver claramente de que hay una persona que sale con el rostro diferente al anterior. Fíjense el rostro, ¿no? Haciendo también o mencionando una palabra de good price, buen precio, en este caso buen precio, comparado obviamente con la competencia. Entonces, la elasticidad precio es una herramienta precisamente, la elasticidad de la demanda, concretamente, es una herramienta que se utiliza para poder promover o impulsar, si quieren ustedes, la demanda en un determinado bien o producto, pero evaluando básicamente los resultados que va a tener. La elasticidad de la demanda me mide el grado de sensibilidad que va a tener la demanda de cola respecto al precio, para hacerlo más exacto. Por lo tanto, la elasticidad de la demanda me mide el grado de sensibilidad que va a tener la cantidad demandada de cola frente a las variaciones en el precio. Aquí lo que está variando en uno y el otro es el precio inicialmente. Fíjense, el precio de 1 y de 3. Primer elemento. Y segundo, este mercado no está vaciado, se está vaciando porque el consumidor lleva productos debido al bajo precio. Entonces, este fenómeno voy a partir de que esta es una empresa A y esta es una empresa B. Se supone que el ingreso de una empresa, los ingresos de cualquier empresa están representados algebraicamente por la siguiente multiplicación: ingresos. El precio de un bien multiplicado por la cantidad demandada. En este caso, de la imagen, para ser concordantes con esto, lo que están viendo acá, el precio bajó. Una disminución del precio ha provocado un aumento en la cantidad demandada. Sí, esta decisión de bajar el precio en un determinado monto está aumentando la cantidad demandada, y se supone de que si esta demanda es sensible a una disminución del precio, puede ser que el ingreso aumente. Todo va a depender del grado de sensibilidad que tenga esta cantidad demandada, porque puede ser de que la demanda no sea sensible a la variación
y se puede ver un incremento leve. Ese incremento leve con una disminución del precio puede provocar en algunos casos también ingresos modestos, incremento de ingresos modestos. Entonces, para evaluar precisamente el impacto en los ingresos, se utiliza esta herramienta que se llama elasticidad y que mide precisamente el grado de sensibilidad que tiene esta cantidad demandada frente a los precios. Entonces es muy común en cualquier tipo de empresa, llámese ahora hardware, software, una empresa industrial que produce azúcar, aceite, o una empresa industrial de textiles que produce ropa, etc., utilizar el término de elasticidad para poder medir el grado de sensibilidad que va a tener la cantidad demandada de una empresa frente a variaciones en el precio. Para este propósito ya podemos ahora sí entrar a ver los conceptos de manera mucho más específica y concreta. La elasticidad para nosotros, desde el punto de vista de la materia, es un instrumento que se mide, como bien que mide el nivel de sensibilidad de la cantidad demandada, de la demanda y de la cantidad demandada y ofrecida frente a los cambios en los precios y otros factores. Bien, para ello voy a volver a escribir. Ustedes saben bien que, y ya sabemos hasta aquí, que la demanda de cualquier bien o servicio es una función que depende de variables importantes. La más importante en la demanda hemos dicho que es el precio. Hemos hablado del ingreso y de los gustos. También hemos hablado de otras variables, pero vamos a utilizar en el análisis básicamente estas variables. Entonces, al ser la elasticidad un instrumento que mide el nivel de sensibilidad de la cantidad demandada y de la cantidad ofrecida frente a los cambios en los precios, acá están los precios, y estos son los precios, y decimos otras variables u otros factores. ¿Cuáles son esas otras variables, otros factores? Estos dos, por ejemplo, son otros factores que también influyen en la demanda de un determinado producto o servicio. Entonces, en lo sucesivo, nosotros vamos a utilizar la herramienta de la elasticidad para poder medir precisamente el impacto de la demanda, de la oferta, frente a las variaciones tanto del precio como variables diferentes al precio. Concretamente, cuando hablamos de elasticidad, chicos, nos referimos a un coeficiente E, que lo vamos a utilizar en lo sucesivo. A un coeficiente E, que es una cifra que expresa la variación porcentual que experimenta una variable como consecuencia de la variación de 1% en otra variable. Es decir, si hablamos de la demanda específicamente, la elasticidad precio de la demanda va a estar en función básicamente del precio, bajo el supuesto de que las otras variables se mantienen constantes. Ese es el supuesto ceteris paribus que hemos visto. Entonces, cualquier cambio que experimente el precio, ya sea de disminución o de aumento, va a impactar también en la demanda, aumentando o disminuyendo. Pero no en las mismas proporciones, sino en proporciones diferentes. Porque, como hemos visto, en una economía hay diferentes tipos de bienes. Hay bienes de primera necesidad, hay bienes de lujo y hay bienes normales. Hay bienes intermedios, hay bienes de capital. Los términos que más vamos a utilizar van a ser bienes normales, que habitualmente todo el mundo demanda: alimentación, vestimenta, vivienda, etcétera, vehículos. Los bienes de primera necesidad, que son parte de los bienes normales. Los bienes de superiores, o también denominados bienes de lujo. Y finalmente los bienes inferiores, que son aquellos bienes que tienen un posicionamiento bajo, un prestigio no muy bueno, o finalmente si son bienes ya usados. Es el concepto de bienes inferiores, que son productos. En nuestro mercado, por ejemplo, los productos chinos se les dice que son bienes inferiores. También tenemos nosotros los bienes, computadoras usadas, ropa usada, que también son parte, en este caso, del análisis.
o también los bienes normales que habitualmente demandamos para subsistir. En consecuencia, cada uno de esos tipos de bienes que acabo de mencionar van a tener un efecto diferente en la demanda. Y eso es precisamente que vamos a analizar a partir del siguiente concepto que se llama la elasticidad precio de la demanda. Bien, la elasticidad precio de la demanda, chicos, concretamente me mide en términos generales la variación porcentual de la cantidad demandada frente a la variación porcentual en el precio, bajo el supuesto de que las otras variables que influyen en la demanda se mantienen constantes. Es decir, la elasticidad precio de la demanda estudia cómo las variaciones porcentuales en el precio van a provocar también efectos en las variaciones porcentuales de la cantidad demandada. La fórmula para poder calcular la elasticidad precio de la demanda se puede representar de diferentes formas. Una de las más comunes y de la básica, la fórmula primitiva de la elasticidad, que como ya dijimos hace rato, vamos a representar con una E minúscula. No se puede ver aquí, por ejemplo, a nivel de resumen en esta fórmula, que la elasticidad muestra los cambios proporcionales en el precio y su efecto proporcional también en la cantidad demandada. O dicho de otra manera, cambios porcentuales en el precio que provocan cambios porcentuales en la cantidad demandada. Dicho de esta forma, que por ejemplo, en el numerador está el cambio porcentual en la cantidad, que es el efecto, y la causa básicamente es el cambio porcentual en el precio de un bien. Si yo quiero deducir esta fórmula en forma detallada, va a ser esta que está aquí. El cambio porcentual en la cantidad demandada o el cambio relativo va a ser el cociente entre el cambio de la cantidad absoluta, el cambio en la cantidad absoluta relativa entre la cantidad del bien inicial, multiplicado por 100. Y precisamente eso es este resumen. Este es el cambio porcentual. De la misma manera, en el denominador vamos a ver este cambio porcentual en el precio. Si yo divido el cambio entre el precio entre dos momentos y dividido entre el primer momento del precio, voy a obtener el cambio porcentual en el precio multiplicando por 100. Muy bien. Si esto multiplico a través del concepto de extremos y medios, voy a obtener la siguiente fórmula. Esto puedo eliminar. Numerador y denominador multiplicado por 100 y voy a quedar con delta Q sobre Q y delta P sobre P. Ahora sí. Multiplico extremos con medios. Delta Q por P, acá tengo delta Q por P y delta P por Q, delta P por Q. Pero hay algo más interesante en esta fórmula, este signo negativo que ustedes pueden ver aquí. ¿Por qué la fórmula tiene signo negativo de la elasticidad precio de la demanda? Si ustedes se acuerdan, la pendiente de una curva de demanda es negativa. Y precisamente por esa razón lleva este signo negativo, por la pendiente negativa de la curva de demanda. Sin embargo, este signo negativo puede dar lugar a confusiones en el análisis de la elasticidad. Y se opta por obviar en este caso este signo negativo, sacando valor absoluto. En este caso, la deducción de la fórmula final es esta. Voy a remarcar con un cuadro rojo. La fórmula primitiva de la elasticidad es esta. Cambio en la cantidad como respuesta a un cambio en el precio multiplicado por el precio sobre la cantidad inicial, con signo negativo. Sin embargo, les decía de que el signo negativo puede dar lugar a confusión. Se obvia este signo sacando valor absoluto. Si me están siguiendo a esto, si yo saco valor absoluto, voy a tener elasticidad, valor absoluto, delta Q sobre P por P sobre Q,
¿no? Y finalmente el valor absoluto me va a determinar básicamente valores positivos. Y que también podría utilizar esta otra fórmula. Si usted se fija, puedo utilizar una fórmula, una segunda en términos relativos y una tercera en forma detallada. Estas van a ser las tres fórmulas que puedo utilizar indirectamente. 1, 2 y 3. Esta tercera fórmula me está mostrando, fíjense ustedes, la diferencia entre la cantidad 2 menos la cantidad 1, que va a ser el cambio. De esta diferencia sale precisamente el delta Q. De este cambio entre la cantidad 2 y la cantidad 1 sale el cambio en la cantidad, dividido entre la cantidad inicial, como tienen aquí. Y en el denominador también, el cambio entre estos dos precios es el delta P, dividido entre el precio inicial. En consecuencia, indirectamente, yo puedo utilizar cualquiera de estas tres fórmulas representadas por 1, 2 y 3 para poder calcular el coeficiente de elasticidad a partir del cual me puede dar información acerca del grado de sensibilidad que tiene la demanda de un determinado bien para tomar decisiones. Todo esto que estamos viendo a nivel teórico se realiza básicamente con el propósito inicialmente de conocer el concepto de elasticidad, para qué se utiliza la elasticidad y cómo se calcula la elasticidad. Ya sabemos que la elasticidad me mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio, ¿no? ¿Para qué se utiliza la elasticidad? Para tomar decisiones en una empresa respecto al precio de un bien o servicio. ¿Cómo se calcula la elasticidad? Por medio de estas tres fórmulas que le estoy proponiendo, 1, 2 y 3. Bien, voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Esas tres fórmulas llegan al mismo resultado entonces? Correcto. Cuando hagamos ejercicio vamos a aplicar las tres fórmulas para que demostremos que sí nos llevan a un mismo resultado. Entonces, yo quiero que me agarre un poco la idea, voy a seguir insistiendo. Antes del cálculo, que es sumamente sencillo, como van a ver, lo útil de este coeficiente, que es representado por E, es su utilidad práctica. Voy a construir un escenario. Yo tengo una importadora de computadoras. Quiero tomar una decisión para poder aumentar los ingresos de mi empresa, que están bajos. Tengo dos posibilidades. Una, bajar el precio. No. Puedo bajar el precio y en otros casos puedo aumentar el precio. ¿Qué decisión debo tomar? Cuando yo bajo el precio, tengo que saber de que al bajar el precio va a aumentar la cantidad demandada. Y eso es lo que hacen todas las empresas. La mayoría, para ser más claro, ¿no? La mayoría. Fair Play, donde ustedes van. ¿Qué hace Fair Play? Baja los precios. ¿Y qué efecto provoca? Un aumento de la cantidad de gente que quiere comprar. Una empresa que se dedica a vender computadoras hace lo mismo, para incentivar un poco aumentar su flujo de caja, que se llama los ingresos o su flujo de caja, cuando ve de que los ingresos han disminuido producto de la pandemia. Para poder impulsar nuevamente los ingresos, lo que hacen es bajar el precio, porque una disminución del precio puede provocar un efecto positivo en la demanda, y eso es lo que se ve, ¿no? Cuando tenemos promociones, liquidaciones, generalmente las tiendas donde se hacen estas disminuciones de precio se llenan. En algunos casos hay una participación bastante activa de los clientes en una determinada empresa para comprar un bien. Pero no todos los bienes, chicos, pueden reaccionar de esa forma.
que bajando el precio yo tenga que aumentar la demanda. No todos los bienes, repito, se comportan de esa manera, la mayoría sí. Sin embargo, hay otro grupo de bienes, ¿no? Como el caso de los bienes inferiores, ¿no? O como el caso de otros bienes que no son sensibles de los bienes de primera necesidad. No, cuando yo bajo el precio al 50%, la gente no lleva pues 50% más de comestibles de lo que habitualmente demandaba. Eso no ocurre. No porque el hecho de que bajó el precio cree cotas o capaz que yo voy a dejar mis grifos abiertos todo el día y todo el día las luces encendidas. Ese no es la reacción normal, pues, ¿no? Sin embargo, hay otros productos altamente sensibles al precio, de que cuando baja en 10, 20% la gente acude a comprar. Es el caso, por ejemplo, de artículos electrónicos, es el caso de productos de vestimenta, ¿no? Donde la gente acude masivamente a comprar cuando escucha que hay alguna promoción de precio. Sin embargo, hay otro grupo de precios, como les decía, otro grupo más bien de bienes que tienen un comportamiento diferente. Una disminución en el precio puede provocar, ¿no?, una disminución del ingreso. Y precisamente antes de tomar una decisión de si bajar el precio o subir el precio, yo tengo que evaluar qué tipo de elasticidad tiene la demanda del producto de mi empresa, que puede ser elástico, inelástico o unitariamente elástico. Entonces, ese es un poco el concepto de elasticidad. Sirve para tomar decisiones respecto a si una empresa debe bajar o debe subir el precio para aumentar sus ingresos. Al respecto, ¿hay alguna pregunta? Bien. El silencio me dice que no hay preguntas, todo está claro. Entonces vamos a entrar ya a estudiar ahora específicamente la elasticidad, precio de la demanda. Sabemos que la elasticidad, precio de la demanda se puede calcular a través de esta fórmula 1, la fórmula 2 y la fórmula 3. Sin embargo, estas tres fórmulas nos llevan a tres resultados diferentes que se pueden obtener a través de este cálculo. ¿Cuáles son esos resultados diferentes? Yo puedo obtener de ese cálculo coeficiente de elasticidad mayores a 1. Si el coeficiente de elasticidad, si esta elasticidad, este coeficiente, al aplicar la fórmula, la 2, por ejemplo, cambio porcentual en la cantidad dividido entre un cambio porcentual en el precio, si al aplicar esta fórmula me arroja este valor del coeficiente mayor a 1, se dice que la elasticidad que estoy analizando es elástica. O dicho de otra manera más técnica, se dice que la curva de demanda es elástica. ¿Qué quiere decir elástica? Y esto es lo que quiero que lo entiendan antes que se aprendan de memoria, quiero que lo entiendan. Una demanda es elástica cuando la variación porcentual en el precio, ¿no?, provoca una variación porcentual mayor en la cantidad demandada. O dicho de otra manera, que también para poder ponerme en sintonía con este concepto, cuando la variación porcentual en la cantidad demandada es mayor, ¿no?, aquí el cambio en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio, ¿sí? O viceversa, como le decía, cuando es que la variable que acciona es el precio. Esta es la variable causa. Causa. Esta es la variable independiente y la variable dependiente es la cantidad demandada, es el efecto. En consecuencia,
puedo definir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando digo que la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Se puede interpretar como un cambio porcentual en el precio que provoca un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada, o simplemente una demanda es elástica cuando el cambio porcentual en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio. Muy bien. Esto significa que una demanda es altamente sensible a un cambio en el precio. Y va a salir mayor a 1, chicos, porque el numerador va a ser mayor al denominador. Si borro esta parte, me disculpa. Acá. Nuevamente, el valor absoluto del cambio porcentual en la cantidad respecto a un cambio porcentual en el precio. Para que este coeficiente sea mayor a 1, el numerador obviamente tiene que ser mayor que el denominador, si no, no sería mayor a 1, pues, ¿no? Entonces, simplemente para acordarse, una demanda es elástica cuando un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada, o un cambio porcentual en el precio, el cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio. Cualquiera de las dos definiciones es la misma. Simplemente lo que aquí se quiere establecer claramente es de que esta demanda es sensible cuando la elasticidad es mayor a 1, porque cualquier cambio en el precio va a provocar un cambio mayor en la cantidad demandada. 2, yo también puedo tener en mi empresa un producto o un servicio cuya demanda sea unitariamente elástica, es decir, elástica que el coeficiente de elasticidad sea igual a 1. Esto significa que cualquier cambio en el precio va a provocar un cambio proporcional, en la cantidad demandada. Digo nuevamente, una curva de demanda será de elasticidad unitaria o E igual a 1 si y solo si un cambio porcentual en el precio provoca un cambio proporcional en la misma cantidad, en la cantidad demandada. Es decir, que los cambios, los porcentajes de cambio en el precio se van a ver reflejados también en la cantidad demandada. Y finalmente tenemos la tercera, cuando decimos que el coeficiente de elasticidad es menor a 1. Es menor a 1 primero porque el cambio, en este caso, en el precio, va a provocar un cambio menor en la cantidad demandada. Es decir, el numerador va a ser menor que el denominador, lo que va a provocar un cambio menor a la unidad. Es decir, este tipo de elasticidad va a ser demanda inelástica. Es una demanda que no es sensible. Si decimos que un gran cambio en el precio provoca un pequeño cambio en la cantidad, estamos hablando que es una demanda no sensible o demanda insensible de un bien respecto al precio. Gráficamente, estas tres elasticidades se representan aquí. Demanda elástica, unitariamente elástica e inelástica. Pero antes que el gráfico, lo que nos interesa a nosotros es el impacto, decía, en el ingreso. Tomando en cuenta que el ingreso de cualquier empresa es ingreso total, es igual al producto del precio multiplicado por la cantidad demandada. Y estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda. Muy bien. Entonces, vamos a analizar primero una demanda elástica. El inciso A, demanda elástica. Me van a hacer este seguimiento. En punto A y punto B. En las coordenadas, precio 1, cantidad 1. Y voy a utilizar el precio 2 y la cantidad 2. Cantidad 2. Aquí el coeficiente de elasticidad es mayor a 1. Lo que significa que
un cambio porcentual en el precio va a provocar un cambio mayor en la cantidad demandada. Por esa razón, el coeficiente va a ser mayor a 1. Esto implica que si el bien es elástico y yo bajo el precio de precio 1 a precio 2, la cantidad demandada se va a incrementar de Q sub 1 a Q sub 2. Ahora bien, como digo de que el ingreso es el producto del precio multiplicado por la cantidad, precio multiplicado por la cantidad, vamos a determinar el punto A. El precio, que es el alto, y la cantidad demandada es la base. Voy a multiplicar base por altura, si ustedes quieren, ¿no? O altura por la base. Entonces, inicialmente, si yo multiplico P sub 1 por Q sub 1, voy a tener el ingreso. Esta área va a ser el ingreso total 1. Esta área lo voy a pintar mejor. A ver, voy a habilitar un borrador. Voy a habilitar este color. Puntero marcador. Esta es mi área del ingreso 1. Toda esta área. A esto le voy a llamar ingreso total 1. Ingreso total 1. Bueno, si baja el precio, fíjense el rectángulo cómo va a aumentar. Este rectángulo que acabo de pintar de azul o celeste, perdón, voy a cambiar de color rojo. El área del ingreso total 2 va a ser toda esta. Que es mucho más grande que el área del ingreso total 1. Esto vendría a ser el ingreso total 2. ¿O no? Ingreso total 2. Concluyo. Entonces, ¿por qué va a ser elástica, chicos? Si yo utilizo esta fórmula, si estoy utilizando esta fórmula, elasticidad igual valor absoluto del cambio porcentual en la cantidad dividido el cambio porcentual en el precio. Si yo divido este cambio en la cantidad, que aquí se ve claramente, es mayor que el cambio en el precio. Esta es la cantidad. Entonces, si yo divido este cambio entre el precio, obviamente voy a tener un número mayor. Pero donde se puede reflejar mucho mejor es en el gráfico de los ingresos totales que va a tener la empresa. El ingreso 1 es esta área de aquí y el ingreso 2 es esta área de acá. Entonces el ingreso total aumenta significativamente, casi en el doble. Si esto lo medimos, esta área va a llegar más o menos hasta acá y va a sobrar esto que es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando los productos tienen una demanda elástica, la mejor decisión es bajar el precio. Pero, ¿qué ocurre si usted sube el precio? Aquí hemos tomado la decisión de bajar. Si usted sube el precio, por ejemplo, de P sub 2 a P sub 1, su cantidad de equilibrio va a disminuir de Q2 a Q sub 1. Entonces, si el precio de su bien es, en este caso, elástico, le conviene
bajar el precio, porque si aumenta, sus ingresos van a disminuir. Resumen, aquí el ingreso, o el precio más bien, debe disminuir. Al disminuir el precio, lo que esto está haciendo es activar la demanda en una proporción mayor y por ende se garantiza que su ingreso va a aumentar. Bien, en el caso del gráfico 2 se puede ver claramente una posición, si vale el término, donde toda esta área representa el ingreso 1. El ingreso total 1. Si yo manejo el mismo concepto de hace rato, 2 puntos con precio 1, cantidad 1. Pero cuando bajo el precio, esta misma proporción se va a reproducir. Es decir, mi área se va a convertir en esta. Esta va a ser el área. Y como podrán ver, el área es la misma, el área 1 y el área 2. Lo que eso significa que cualquier cambio en el precio va a tener como efecto un cambio en la misma proporción en la cantidad demandada. Esto significa, por ejemplo, si el precio varía en 20%, la cantidad demandada también va a variar en 20%. Es decir, los ingresos totales en este caso se mantienen constantes. Los ingresos totales aquí se mantienen constantes acá. El ingreso total de la empresa se mantiene constante, aumente o disminuye el precio. Finalmente, cuando la demanda es inelástica. Acá yo tengo una demanda inelástica. Parto del supuesto de que la demanda inelástica es menor a 1. Esto significa que un cambio en el precio provoca un cambio menor en la cantidad demandada. Porque el numerador va a disminuir. Si disminuye el numerador, manteniéndose el denominador, esto se va a achicar, este valor del coeficiente se achica. Y esto se ve también en el caso del mismo movimiento que hicimos hace rato. Si partimos del supuesto de que es el punto A y este es el punto B. Este va a ser el ingreso 1. El ingreso 1, que es mucho más grande que el ingreso de hacia abajo, que si yo marco con otro color, es decir, si yo tengo acá un precio 1, con una cantidad 1, y acá tengo el precio 2, con una cantidad 2. Y acá también se puede ver claramente, solamente en la distancia. Fíjense este cambio en el precio que es significativo. Una disminución en el precio va a provocar un aumento de la cantidad demandada de 0 hasta Q1. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo comparo estas dos áreas, la primera área es mucho mayor, esta es más grande que esta otra de aquí. Lo que significa que cuando la demanda es elástica y se baja el precio, el ingreso total disminuye. El ingreso total aquí va, si yo bajo el precio, y esta es la cantidad, si bajo el precio, el ingreso total disminuye. Viceversa, si yo aumento el precio, P por Q, el ingreso total va a aumentar. Esto significa que las decisiones en el precio me dan efectos o consecuencias diferentes en cada una de estas curvas de demanda. Entonces, precisamente por ello se estudia la elasticidad, para que yo pueda obtener una respuesta del grado del cambio en el precio, en la cantidad demandada, y calificarla como demanda elástica, unitariamente elástica o inelástica. Vamos a insistir cuando hagamos ejercicio. Yo creo que se va a entender mucho más, de una manera más clara, cuando hagamos este análisis. Bien, hay dos casos particulares en este tipo de demanda, que son la demanda perfectamente elástica, que son las curvas horizontales,
que tienen una elasticidad que tiende al infinito, y las demandas perfectamente inelásticas, voy a borrar el gráfico. La perfectamente elástica es esta, horizontal, y la perfectamente inelástica viene a ser esta de acá. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de una demanda perfectamente inelástica que no reacciona, quiere decir que no, un cambio en el precio no provoca cambios en la cantidad demandada. Es decir, para que se entienda mejor, la cantidad demandada se mantiene constante, fija, frente a variaciones en el precio. Fíjense, esta demanda de esta cantidad se puede comprar a diferentes precios. Acá está precio 1, precio 2 y precio 3. Diferentes precios para una misma cantidad demandada, por eso se dice perfectamente elástica. Es el caso típico de los medicamentos. Usted tiene un enfermo de COVID, tiene que comprar al precio que pille. Y eso se está dando como en la actual coyuntura como un digno ejemplo. Y precisamente en el campo económico se evalúan todo lo que es medicamento con este tipo de elasticidad. Particularmente los medicamentos demandados por personas que tienen graves enfermedades, ¿no? No solamente el COVID, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen diabetes. Por ejemplo, 3 insulinas para un diabético se pone al día, tiene que comprar a los precios que piden en el mercado, porque si no se muere, en cuestión de salud. Y también tenemos la demanda perfectamente inelástica, que es esta curva, estábamos hablando de las curvas perfectamente inelásticas, ahora vamos a hablar de las curvas elásticas, que significa esta curva azul, en la que, si ustedes se fijan, el precio se mantiene constante para cualquier nivel de demanda. Demanda 1, demanda 2, demanda 3, suficiente. Donde el precio, al mantenerse constante el precio, las cantidades demandadas van a ser diferentes. Hay productos que se encasillan en esta forma de comportamiento. Combustible, gasolina, por ejemplo. La famosa gasolina que utilizamos. Usted puede comprar gasolina desde 1 litro hasta 1000 litros al mismo precio. El precio único para cualquier cantidad de litros. Entonces, es un digno ejemplo del combustible que a un mismo precio se demanda diferentes cantidades, o los servicios básicos de CREA, agua, luz, etc. Entonces, esos son los 5 tipos de elasticidad precio de la demanda que no deben olvidarse y que tienen diferentes tipos de interpretaciones. Luego tenemos otra herramienta importante que utilizan las empresas, que es la elasticidad arco promedio. Lo que acabamos de ver, chicos, estos tipos de análisis son cuando los precios cambian de manera pequeña, no significativa, ¿no? Para cambios infinitesimales, como se llama. En cambio, cuando los cambios son ya significativos y llegan hasta 2 dígitos, se utiliza para medir la elasticidad arco promedio, porque permite ajustar estos cambios de los precios y de las cantidades utilizando el promedio como una medida de tendencia central. Ustedes ya han llevado estadística y los de industrial todavía no, pero van a entender fácilmente, ¿no? Las herramientas que se utilizan para determinar el promedio son la media, la moda, la mediana, ¿no? Y se pueden utilizar en este caso también otras herramientas importantes, pero en este caso, cuando hablamos de la elasticidad arco promedio, nos referimos de utilizar el promedio de las variaciones en los precios, en las cantidades, para medir el impacto que va a tener la demanda de un bien frente a variaciones en el precio. Y precisamente para ello se utiliza esta herramienta. Se utiliza cuando el segundo término de la ecuación P sobre Q genera algunas dudas sobre utilizar precio 1 o precio 2 de la misma forma con la cantidad X1 y X2. En ambas situaciones se obtienen estimaciones diferentes. Pero básicamente cuando
los precios, por ejemplo, en un momento determinado, si el precio es 1, voy a suponer una unidad, y luego cambia ese precio a 1.50. No, este cambio en el precio no es significativo, como fuera este cambio, precio 1 igual a 1 y precio 2 igual a 5. Aquí hay cambio significativo. De 1 a 5 son 4 unidades. De acá, de 1 a 1,5, 0,50 unidades. Entonces, en estos casos, cuando los cambios son significativos, tanto en el precio como en la cantidad, se utiliza la elasticidad arco. ¿Y en qué consiste? Hasta acá, nosotros tenemos la elasticidad común. Si ustedes se acuerdan, esto es la elasticidad del precio de la demanda. Generalmente la elasticidad arco promedio lo vamos a reemplazar con una E de media o mediana, si usted quiere. Entonces, ¿cómo yo transformo la ecuación general de la elasticidad en la elasticidad promedio? ¿No? Aquí voy a mantener el mismo cambio porcentual, que es este. Cambio en la cantidad dividido el cambio en el precio. Pero, en este caso, no voy a utilizar el precio inicial o la cantidad inicial como se suele utilizarse en la anterior elasticidad, sino la suma de los dos precios. Precio 1, precio 2. Dividido entre 2, cantidad 1, cantidad 2, dividido entre 2. Esto es la media. Estoy sumando los dos precios y sacándole la media porque estoy dividiendo entre 2. ¿Para qué hago eso? Para evitar la desviación que pueda tener el cálculo de elasticidad cuando utilizo solamente el precio 1 aquí y la cantidad 1. ¿No? Para que esto sea mucho más exacto, yo tengo que sacar con el promedio de la variación de los dos precios, precio 1, precio 2, cantidad 1, cantidad 2. De la misma forma puedo utilizar el valor absoluto en esta fórmula para calcular de manera rápida la elasticidad M o promedio. Bien, gráficamente esta sería la elasticidad arco. La elasticidad arco que se calcula entre dos términos, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Y que obviamente tendría que darme el mismo resultado al ir de A a B como de B a A. Y obviamente en términos operativos, si yo utilizo directamente esta fórmula, estos dos van a ser diferentes. Este va a ser un cálculo y este va a ser un cálculo diferente. Pero si utilizo la elasticidad promedio, los dos cálculos van a ser iguales, idem, tanto de ida como de retorno. Por eso se utiliza la elasticidad arco promedio. Finalmente, la elasticidad punto. Hasta aquí vamos a hacer ejercicios el día miércoles y posiblemente el examen también sea hasta acá. ¿A qué se le llama elasticidad punto? En realidad, cuando yo estoy aplicando, y nadie me preguntó, por eso quería que pregunten, yo sé que ustedes saben mucho de geometría analítica, cálculo, etc. Cuando yo digo cambio en la cantidad dividido al cambio en el precio, esto es como representar la derivada de Q respecto a la derivada del precio. Es decir, la relación del cambio en el precio que provoca efectos en la cantidad demandada. ¿Sí? Bien, entonces la elasticidad punto, toda vez de que una demanda es una función, es una ecuación, la elasticidad punto utiliza precisamente las derivadas para poder representar la elasticidad. No puedo calcular, yo no necesito en este caso dos precios y dos cantidades. Porque para calcular la elasticidad anterior, las que hemos visto las dos, tengo que utilizar dos cantidades y dos precios. Tengo que saber los datos de estas dos cantidades y estos dos precios. Esto es uno. Sin embargo, con la elasticidad punto, yo necesito solamente que la cantidad demandada sea una función, como por ejemplo esta. 10 menos 2 veces el precio. Entonces, rápidamente yo puedo calcular la elasticidad punto derivando.
como ven acá, la elasticidad punto es la derivada de Q respecto a P. Si esta es mi función de demanda, voy a aplicar esta fórmula y voy a tener que la elasticidad punto va a ser igual a la derivada de Q, dice, respecto a P. Derivada de una constante 0 menos derivada de 2 va a ser igual a menos 2. Es decir, el resultado va a ser menos 2. Entonces la elasticidad punto es una elasticidad aplicada directamente utilizando las derivadas de primer orden, con la cual yo obtengo el coeficiente de elasticidad y que sirven básicamente, ¿no? Para también cambios infinitesimales que se dan en la curva de demanda. En todo caso, la elasticidad punto también se aplica a funciones, en este caso que sean a funciones o de curvas de demanda que cortan a ambos ejes, por ejemplo, como este tipo, ¿no? Si yo tengo una función de demanda que corta ambos ejes, puedo aplicarle elasticidad punto. O también yo puedo aplicar en funciones no lineales, sino asintóticas, como en este caso. Voy a tener una función de demanda D. Quiero encontrar la elasticidad en este punto, en A. Precio, cantidad. Entonces quiero calcular en este punto A, la elasticidad aquí. Entonces para ello yo puedo trazar una tangente a ese punto A, una tangente, y aplico la elasticidad punto clásica, esta que estamos viendo acá. Entonces la elasticidad punto se aplica cuando una empresa solamente tiene un dato de un precio y de una cantidad y quiere ver cuál va a ser el impacto en ese precio, el impacto de un cambio en el precio en la cantidad demandada. Muy bien, entonces la elasticidad punto se aplica generalmente cuando se tiene como dato una ecuación y además se conoce un precio y la cantidad demandada de un momento determinado, ¿no? Con esos datos se puede calcular la elasticidad punto, que es la misma que la primera elasticidad que hemos visto, que aquí vamos a encontrar específicamente la elasticidad, la demanda elástica, la demanda unitariamente elástica e inelástica. Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, el día lunes, el día martes, hubiese querido tomar un control de lectura de la parte teórica antes de dar el examen final, pero voy a partir del supuesto que ustedes están estudiando. La próxima clase, el día miércoles, vamos a hacer ejercicio de la elasticidad de la primera fórmula que hemos visto, la fórmula original. Vamos a hacer ejercicio de la elasticidad arco y de la elasticidad punto, con lo cual vamos a ir al primer parcial el próximo lunes como hoy. Entonces yo les pido solamente que lean la parte teórica del material. Y aparte de lo que hemos visto, quisiera que tengan clara la idea, ¿no? Porque el objetivo básicamente de estudiar elasticidad no es tanto que ustedes sepan calcular el coeficiente, porque eso es ridículamente sencillo, sino la interpretación que ustedes le puedan dar a esos cálculos que vamos a hacer. Entonces, para ello quiero que, aparte de lo que hemos visto, echen ustedes una repasadita y tengan claro el concepto para también poder preguntar y entenderle al ejercicio, ¿no? De lo contrario van a aprender memorísticamente a hacer los cálculos. Eso es todo, aquí paramos hoy y nos vemos el día miércoles. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración antes. ¿La asistencia no va a tomar? Sí, voy a tomar asistencia, pero todavía no dije que active.
Primero estaba preguntando que si tenían alguna duda. Por lo visto no hay. Entonces pueden activar su cámara, por favor. Yo tengo una duda. Adelante, Luis. Respecto a la anterior clase, dijo que nos iba a dar un trabajo para... Práctico. Sí. Si no lo terminé el práctico, he estado revisando los ejercicios que les daba antes y lo que yo quiero es sacar la parte teórica. Ya la saqué la parte teórica y envían 5 o 6 ejercicios que no estaban claros, los corregí. Lo voy a imprimir y se los voy a mandar. Eso lo van a resolver durante la semana para entregar el día del examen. Bien, voy a hacer la captura, por favor, un minutito.